Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Captura 2, prueba, ¿no es cierto? Dice, lee las preguntas y marca las respuestas en la rejilla. Bueno, usted. Número 1, tenemos las regiones naturales del Ecuador son. Tenemos 5 opciones. A, B, C, D o E. ¿Cuál es la correcta? Vamos a subrayar, ¿no? Nosotros subrayemos la respuesta correcta. Y así va a subrayar la respuesta correcta de la captura número 1 y de la captura número 2. Los que no tienen texto, copian solamente la pregunta, ¿no es cierto? El número de la pregunta y solamente así copian la respuesta correcta, ¿no? Para ubicarnos un poquito en el tiempo, en el espacio y tiempo, esto pertenecería a la prueba de cuarto parcial. En el año tenemos 6 parciales. Esto quiere decir que cuando entra el niño, aquí entra el niño y aquí va a salir el niño, ¿no? Todo esto va a tener un año lectivo, ¿no es cierto? Año lectivo, ¿no? De aquí hasta acá, ¿no es cierto? El niño pasa el tiempo, tendríamos primer parcial. Pasa el tiempo, segundo parcial. Pasa el tiempo, tercer parcial. Pasa el tiempo, cuarto parcial. Pasa el tiempo, quinto parcial. Pasa el tiempo, sexto parcial. Y se fue a vacaciones, se acabó el año lectivo, ¿no? De aquí para acá, cada parcial tiene más o menos un mes y medio, ¿no? Más o menos tiene un mes y medio, ya depende de los días, a veces no hay clases o pasa alguna cosa, ¿no? Pero más o menos aproximadamente un parcial tiene mes y medio. Si dimos prueba de primer parcial, acabamos cada parcial, se toma prueba, ¿no? Acabó primer parcial, tomamos prueba. Acaba segundo parcial, ¿no es cierto? Tomamos prueba. Acabó tercer parcial, tomamos prueba. Ahorita, según vemos en el contexto, estamos ubicándonos. Estamos ya en la prueba de cuarto parcial, o sea que estaríamos aquí. Como ustedes verán, las preguntas de las pruebas se encuentran en el libro mismo, o sea, en las capturas de pantalla. Una vez un padre de familia me decía, ¿y qué va a estudiar el estudiante? Dice, pues si nos ubicamos bien y hemos llegado a la prueba de cuarto parcial, ¿qué tendrá que estudiar el estudiante? Pues todo lo que hemos visto aquí nomás, ¿no? Todo lo que hemos visto, el cuarto parcial. ¿Entendido? Ahora, ¿qué son los trimestres? Un poquito para tener cultura general, ¿no? Cada 3 parciales equivale a un trimestre. Hagamos con rojo, ¿no? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3 parciales. Esto equivale al primer trimestre. Y 1, 2, 3, ¿no es cierto? Aquí sería 2 y 3. Equivaldrían al segundo trimestre. Esto quiere decir que en el año entero hay 2 trimestres. El primer trimestre en la que se encuentran primer parcial, segundo parcial, hasta tercer parcial. El segundo trimestre que va desde cuarto parcial, quinto parcial, sexto parcial. Cada trimestre tendría 3 parciales. Hay 2 trimestres. Y en el trimestre, al final del trimestre, o sea que acabando el trimestre, se toma un examen, ¿no? El examen sí es difícil, porque en el examen van preguntas del primer parcial, van preguntas del segundo parcial y van preguntas del tercer parcial. Se toma un examen del primer trimestre y un examen al terminar el segundo trimestre, o sea, aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poquito de explicación acerca de cómo son las pruebas y cómo son los exámenes, ¿no? Como ustedes verán, los textos de sociales, el texto de sociales, ¿no es cierto? Y el de matemáticas tienen 6 unidades que coinciden con las 6 parciales, pero el texto de lengua, literatura y también el texto de ciencias naturales tienen 4 unidades y no coinciden con las 6 parciales. Esto quiere decir que como se habrán dado cuenta, estamos ya llegando a la prueba de sociales y a la prueba de matemáticas, ¿no es cierto? Entonces nos basamos en las pruebas de sociales y de matemáticas para elaborar también la prueba de lengua, literatura y de ciencias naturales, ¿no? Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.